Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el capítulo 7, que es sobre el estrés y agresión en el lugar del trabajo. Para ello, voy a hacer una breve presentación. Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela Académico Profesional de Ingeniería en Agronegocios, asignatura Comportamiento Organizacional. El tema sobre el capítulo 7 del libro de Comportamiento Organizacional es sobre el estrés y agresión en el lugar de trabajo. Integrantes: Cotrina Burga Rosemary Claribel, Galvez Cruzado José, Guamán Alvites Hugo Reinerio, Rubio Aguilar Jonathan. Ciclo 10, docente MBA José Carlos Montes Ninaquiste. Bien, para iniciar con la exposición, vamos a ver el objetivo general de este capítulo, que es analizar el estrés y agresión en el lugar del trabajo. Los objetivos específicos: explicar la naturaleza del estrés y la influencia que lo crean, identificar las fuentes clave de estresores relacionados con el trabajo, expresar los posibles efectos del estrés severo en la salud, el desempeño y el burnout laboral, explicar 4 tipos importantes de agresión en el lugar de trabajo, como son el bullying, acoso sexual, violencia y agresión contra la organización misma. Bien, empezamos con la exposición: estrés y agresión en el lugar de trabajo. Para ello vamos a ver la naturaleza del estrés. Primeramente vamos a hablar qué es el estrés. Si bien es cierto, el estrés es el nerviosismo, bueno, para mí, pero también nos habla el libro que es la ansiedad y la sensación como una tensión física que se presenta cuando un individuo o nosotros como personas pensamos en las exigencias que pasan sobre nosotros y que son superiores a nuestra capacidad para enfrentarlas. Ahora sí, veamos qué son estresores. Los estresores son las exigencias físicas o psicológicas impuestas por el entorno y que llevan a una condición de estrés. Un ejemplo: por decir, si nuestro docente nos da un trabajo para leer 50 hojas de un libro de hoy día para mañana y que presentemos un resumen o un informe, entonces ello lo vamos a tomar como algo estresante por la falta de tiempo, porque en cierta manera nos está dando y nos está presionando prácticamente a hacer un trabajo que nos demandaría de mucho tiempo. Y los estresores vendrían a ser justamente el tiempo, y también vendría a ser las horas que vamos a pasar en desvelo o de amanecida para realizarlo, que tendría consecuencias en nuestra salud más adelante. Bien, ahora sí vamos a ver, dentro de la naturaleza del estrés, la respuesta de huir o pelear. Bueno, la respuesta de huir o pelear es cuando una persona reacciona con estrés y que su cuerpo registra infinidad de cambios. Por ejemplo, la respiración y el ritmo cardíaco aumentan, la actividad de las ondas del cerebro aumentan para permitir que este órgano funcione al máximo. Un ejemplo: un animal que es atacado por un depredador en el bosque tiene 2 opciones básicas: huir o pelear. Entonces, la respuesta de huir o pelear se refiere a los cambios químicos y corporales que presenta una reacción natural ante un elemento del entorno que produce estrés. Ahora vamos a ver las influencias
de la experiencia en el estrés. Dentro de las influencias de la experiencia en el estrés, vamos a tener las percepciones. Una percepción, como bien sabemos, es un proceso mediante el cual una persona elige, organiza, interpreta y responde a la información del mundo que lo rodea. Un ejemplo acerca de las percepciones y dentro del entorno laboral es que tenemos a 2 empleados en una empresa y que a estos 2 empleados les vamos a cambiar de obligaciones laborales de una forma importante. Bien, si lo llevamos a la magnitud de percepciones, vemos de que para unos esta nueva asignación laboral es una oportunidad para que el empleado desarrolle nuevas competencias y piense que el cambio representa un voto de confianza por parte del gerente o de la gerencia. Sin embargo, para otros se percibe esta misma situación como una enorme amenaza y que concluye que la gerencia no está contenta con el desempeño y utiliza como táctica cambiar el trabajo de este empleado y que esta táctica lo va a hacer fracasar y por ende despedirlo. Ahora tenemos el otro punto que son las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas no es más que según cómo lo familiaricemos esta situación y según cómo las experiencias que hayamos tenido antes, estos estresores particularmente son involucrados con esto. Un ejemplo, por decir, nosotros venimos más de 4 años y medio dando los exámenes. En un inicio nos causaba bastante estrés, pero ya con el tiempo y con la experiencia que tenemos de cómo se desarrollan estos exámenes, ya no nos estresa, sino ya lo sabemos conllevar, ¿no? Esa es una experiencia pasada que nos permite contrarrestar de cierta manera el estrés que nos puede ocasionar dar una prueba o un examen. El otro punto tenemos las diferencias individuales, que no es más que la motivación, las actitudes, la personalidad y las capacidades de cada persona que influyen en el grado y la naturaleza del estrés laboral. Entonces, por decir, si a nosotros se nos encarga un trabajo y la motivación que lo pongamos de que vamos a tener una buena nota si lo realizamos a su tiempo, en cierta manera vamos a tener estrés por el tiempo, por las horas que no vamos a dormir, pero nos motiva porque nos va, si de cierta manera lo hacemos este trabajo, vamos a tener una nota aprobatoria y ya no hay que preocuparnos fin de ciclo, o de repente ya no estamos pasando al tema de lo que es a los aplazados. Ese es un ejemplo. Y también el apoyo social. Por decir, el apoyo social es la presencia o la ausencia de personas que influyen en la forma en que las personas experimentan el estrés en el lugar del trabajo. Por decir, nosotros como grupo hemos trabajado cuatro personas, pero para ello nos hemos repartido el trabajo del capítulo y bueno, si nosotros mismos no nos apoyamos y hay algunos que no saben cómo realizarlo, estos compañeros se van a estresar porque no saben cómo iniciar este trabajo. Entonces lo que se debe haber es un apoyo social, tanto en un grupo de personas de estudios como en un grupo de personas dentro de las organizaciones, para que se puedan desarrollar y desempeñar bien su labor. Ahora sí, vamos a ver las diferencias de personalidad y el estrés. Personalidad tipo A. La personalidad tipo A no es más de que una persona participa en una lucha interminable por lograr más y más
en menos y menos tiempo. Pero si nos ponemos a pensar, aquella persona que quiere más y más en menos tiempo, de cierta manera va a tener mucho estrés por querer lograrlo, por pensar mucho en cómo lograrlo y por no disponer del tiempo suficiente para lograrlo, y si lo logra, lo podría lograr a medias. En cambio, dentro de la personalidad tipo A hay una personalidad tipo B, y esta personalidad tipo B se aplica a una persona que tiende a ser más afable, relajada, paciente, una persona que escucha y toma un punto de vista a largo plazo. Si bien es cierto, esta personalidad de tipo B es la más adecuada, porque de cierta manera el trabajo que nos designen lo vamos a tomar con una paciencia adecuada y vamos a saber conllevar esta situación de estrés, y de cierta manera nos vamos a desenvolver mejor, a explayar mejor. Ahora, dentro de las diferencias de personalidad y estrés, también tenemos la personalidad resistente. Una personalidad resistente es cuando la persona tiene un conjunto de características que, entre otras, incluyen un sentimiento de compromiso, la capacidad para responder a cada dificultad que se le presenta, como si fuese un reto y una oportunidad a la vez, y sobre todo la percepción que tiene y el control de su vida. Una personalidad resistente ante el estrés sería bueno, porque se sabría manejar. Si una persona que no tiene una buena personalidad, y si bien es cierto, le va a afectar el estrés, lo va a afectar tanto en el tema psicológico y físico. Ahora sí, vamos a ver las fuentes claves de estresores. Las fuentes claves de estresores, vamos a ver las fuentes relacionadas con el trabajo y los estresores de vida. Las fuentes relacionadas con el trabajo, vamos a tener la carga de trabajo. En el ejemplo anterior que les dije que si el docente nos da para leer 50 hojas de un libro y presentar un informe para el día siguiente, entonces, en cierta manera, es un trabajo, nosotros lo vemos desde un punto de que es mucho para nosotros. Ahora que si nos hubiese dado 20 o 15 hojas, la diferencia de trabajo sería las hojas leídas y el tiempo en que nos va a tomar para poder realizarlo. Tenemos las condiciones laborales, ¿no? ¿Y a quién no le puede causar estrés las condiciones laborales? Si bien es cierto, si nosotros trabajamos por decir, ya somos gerentes y trabajamos en una oficina que tiene, por decir, una computadora o una laptop, todo lo necesario para poder desarrollarnos, entonces el estrés no va a ser mucho, ¿no? Pero ahora que si nuestra oficina queda con un escritorio pequeñito, o nuestra oficina no es un ambiente pequeño y no nos podemos movilizar, entonces tanto el trabajo como el tipo o las condiciones laborales en las que estamos nos va a causar estrés y nos va a afectar a la salud. También tenemos el conflicto y ambigüedad de roles, que se refiere a las distintas expectativas o exigencias impuestas a una persona en el trabajo que llegan a ser excesivas. La ambigüedad de roles vendría a ser que se presenta cuando, por decir, un empleado no está seguro de cuáles son sus obligaciones o responsabilidades del trabajo asignado. Tenemos el desarrollo de la carrera. Entonces, por decir,
si yo estoy trabajando en una empresa, en un área de administración, por decir, supongamos ya, de administración, yo siendo administrador, lo voy a poder desarrollar bien mi labor, pero si un ingeniero civil viene al tema a esta área de administración, en cierta manera no va a poder desarrollar bien su carrera, porque él no es de esa rama. Y si lo desarrollará en un 100%, un 30%. Pues. Las relaciones interpersonales. En estas relaciones interpersonales, los equipos y los grupos tienen un enorme efecto en el comportamiento de los empleados, sobre todo las buenas relaciones. Si yo no me llevo bien con mis compañeros, eso también me va a causar estrés, ¿no? También vamos a ver otra fuente, que es la agresión en el lugar de trabajo. La agresión en el lugar de trabajo puede ser de que nuestro jefe no esté contento con nuestro trabajo o con nuestro desempeño y él comienza a gritarnos, a reclamarnos, nos va a causar estrés y ya no vamos a poder desarrollarnos o desempeñarnos tal igual como en un inicio. Y el último punto es el conflicto entre los roles de vida familiar y vida laboral. Es cuando una persona tiene varios roles en la vida. Por ejemplo, tenemos de que un empleado va a pasar más tiempo dentro de su organización, pero también va a querer estar con su familia. De cierta manera, el empleado va a cumplir con lo requerido que es el trabajo, pero no va a cumplir con sus obligaciones familiares, de estar por lo menos un fin de semana con sus hijos, su esposa, y eso le va a causar estrés. Ahora vamos a ver estresores de vida. Los estresores de vida, podemos tener estresores con hechos con un alto nivel de estrés. ¿Y cuáles podrían ser estos estresores? Puede ser la muerte de un padre, la muerte del cónyuge, el divorcio o un embarazo no deseado. Y estresores de vida con hechos con un nivel moderado de estrés vendría a ser una prueba académica o un examen académico, la muerte de un amigo cercano, reprobar un curso y hasta encontrar un nuevo amor puede ser un hecho con un nivel moderado de estrés. Ahora, hechos con un nivel relativamente bajo de estrés, que viene a ser el cambio de hábitos alimenticios, el cambio de hábitos de sueño, actividades sociales, el conflicto con el docente o profesor y calificaciones más bajas de lo que esperamos. Bien, ahora doy lugar para que mi compañero Rubio exponga su parte. En esta parte expondremos sobre lo que son los efectos del estrés, ya que estos efectos tienen efectos negativos y positivos, por el cual los niveles de estrés se enfocan en los efectos negativos, porque estos no solo tienen repercusiones totales en la efectividad individual y organizacional, sino también en la salud personal. Como podemos ver, los efectos del estrés laboral se presentan en tres áreas. Como podemos ver, los efectos fisiológicos. Estos incluyen la presión arterial alta,
el ritmo cardíaco acelerado, sudoración, dificultad para respirar, incluso hasta ataques de pánico. En los efectos emocionales, como podemos ver bien en la imagen, vemos lo que hay: ira, ansiedad, la depresión, una baja autoestima e incluso puede haber una insatisfacción laboral. En los efectos conductuales, estos influyen en el mal desempeño, altos índices de accidentes de rotación, consumo de alcohol, hasta incluso la dificultad para comunicarse. Estos efectos del estrés laboral tienen implicaciones importantes para el comportamiento y la efectividad en la organización. Ya como mencionó el compañero José, estos efectos del estrés también perjudican la salud. Como podemos ver, efectos en la salud como dolor de espalda, como las jaquecas, problemas estomacales, hasta incluso problemas mentales. Estas enfermedades relacionadas con el estrés imponen una enorme carga en las personas y las organizaciones. En otra parte, también el estrés tiene efecto en el desempeño. Como podemos ver, los empleados no están lo bastante atentos. Los empleados no se sienten desafiados o involucrados. Esto nos quiere decir que las personas que trabajan en una organización, ya el mismo estrés los hace que ellos no se sientan desafiados a cumplir una meta o involucrados a ello. Y a la misma vez, este estrés afecta a los empleados que no produzcan bien su desempeño. Los efectos del burnout laboral. Antes de eso, el término burnout laboral se refiere a los efectos negativos de las condiciones de trabajo en las cuales los estresores son inevitables y parecen no estar disponibles de satisfacción laboral, como podemos ver, va a haber un estado de agotamiento emocional, una despersonalización de los individuos, hasta incluso un sentimiento de pocos logros personales. Ya que el burnout es un síndrome que puede afectar a los gerentes o dueños de tiendas que están sometidos a las crecientes presiones de reducir los costos, incrementar las utilidades y mejorar el servicio al cliente. Te voy a mencionar algunas características del burnout. El burnout experimenta una gran cantidad de estrés derivada de estresores y también persiguen metas inalcanzables. En esta parte vamos a hablar del manejo del estrés. ¿Cómo podemos manejar el estrés? El manejo del estrés se refiere a toda iniciativa que lo reduce, porque ayuda a las personas que entiendan cómo reaccionan ante el estrés, reconozcan a los estresores
y utilicen técnicas para lidiar con él y reducir al mismo sus efectos negativos. Los lineamientos individuales primeramente tenemos que planear con anticipación y practicar una buena administración del tiempo. A la misma vez hacer bastante ejercicio, seguir una dieta balanceada, descansar lo necesario y en general aprender técnicas de relajación y mantener sentido del humor, ya que esto va a permitir a no caer en estrés y va a haber un ambiente mucho mejor en la organización. A la misma vez comunicarse con aquellas personas que puedan brindar apoyo social y emprender acciones para reducir a los estresores. Acá podemos ver las técnicas de relajación. Primeramente, ¿cómo un individuo se puede relajar? Es colocarse en una posición cómoda, cerrar los ojos, relajar los músculos, adoptar una actitud pasiva ante los pensamientos que surgen. Esto nos quiere decir que dentro de la organización va a haber pensamientos que no te van a gustar, pero siempre se debe tomar con una actitud pasiva. Y también adquirir una conciencia de la respiración para poder estar un poco más tranquilos ante el suceso que se presenta. Estas son las técnicas de relajación que se puede hablar. En esta parte hablaremos de los lineamientos organizacionales. Los programas organizacionales para el manejo del estrés suelen estar diseñados para disminuir sus efectos dañinos, es decir, la angustia, de una o varias maneras. Acá podemos ver algunos lineamientos organizacionales, ya que tenemos que identificar y disminuir o eliminar los estresores laborales. También tenemos ayudar a los empleados a cambiar la forma de percibir los estresores y el estrés que experimentan. Y también tenemos ayudar a los empleados a lidiar de forma más eficaz con los resultados del estrés, ya que reducir los estresores laborales mejorará el entorno físico del trabajo, nos va a permitir rediseñar el puesto, cambiar las cargas de trabajo y las fechas límites. Como mencionábamos, ¿cómo no reducir los estresores laborales? Ya nos mejorará en el entorno físico. Vamos a tener un ambiente, no un ambiente hostil, sino un ambiente más adaptivo al trabajo. Se va a rediseñar el puesto. Vamos a cambiar las cargas de trabajo y las fechas límites. Y a la misma vez ofrecer un grado mayor de participación en los empleados. Por ejemplo, las personas que no tienen mucho estrés son personas aquellas que van a sentirse más participativas y van a contribuir más a la organización.
Es bueno una creación de programas de bienestar para el manejo de estrés, ya que es un método general que permite mejorar la capacidad de los individuos para lidiar con el estrés. Como podemos ver, la prevención de enfermedades, los servicios médicos, los cuidados personales y el fomento de la salud. En esta parte, en el manejo del estrés, vamos a ver la competencia para el cambio del programa del bienestar de Cianbro. Vamos a hablar de algunas características del programa de estilo de vida sano de la empresa. Como podemos tener la primera característica, la participación voluntaria. Esto nos quiere decir que los miembros del equipo y los cónyuges se unen en una forma voluntaria al programa de diseño propio de la empresa. Aquellos que no desean participar en este programa se pagarán más por su cobertura médica. Como tenemos la siguiente característica, la evaluación de conductas de riesgo. En esto los miembros del equipo, al igual que los cónyuges, completan una evaluación de riesgos médicos con un educador que identifica las conductas controlables de riesgo. Vamos a mencionar algunos ejemplos, ya sea como fumar, una presión sanguínea o niveles de colesterol, entre otros. Tenemos otra característica, plan de modificación del comportamiento. Esto nos quiere decir que una vez que la evaluación se termina, los empleados trabajan con el educador de salud de la empresa para desarrollar su plan para reducir y eliminar las conductas de riesgo controlables con seguimientos continuos. Como mencionamos en el ejemplo anterior de la evaluación de conductas de riesgo, como fumar, una presión sanguínea y incluso hasta sus niveles de colesterol. Como siguiente característica tenemos monitorea el progreso del empleado. Esto nos quiere decir que los educadores de la salud capturan la información de la línea de base de cada empleado, que dan a los miembros de equipo y sus cónyuges un informe. Ellos concentrarán otra cita con ellos, es decir, que las personas o trabajadores van a tener una cita con sus educadores de salud. Otra característica también tenemos, hace que el bienestar sea práctico. Esto nos quiere decir que la empresa distribuye un boletín mensual en los hogares de los empleados, que es educativo. Vincula el bienestar con sus programas de prestación reales e incluye una tarjeta de recetas médicas. Es decir, que la organización siempre se va a preocupar por el empleado. Como podemos ver, es la vida sana de una empresa. Y como última característica tenemos, enfatiza el cuidado preventivo. Preventivo, ¿qué nos quiere decir? Antes que suceda algo. Esto nos quiere decir para detectar las cosas de manera temprana, ya que esto nos va a permitir mantener sanos a los empleados bajo a los costos médicos que ha tenido con el educador de salud. El otro tema es la agresión en el lugar de trabajo. Es muy fundamental este tema, ya que hoy en día
la agresión se da en todas partes. Como podemos ver, la agresión en el trabajo incluye una diversidad de conductas. Tienen la intención de tener el efecto de dañar a una persona dentro de la organización o directamente relacionada con ella. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a hablar con los clientes, los representantes de servicios o con el empleado, incluso hasta la organización misma. En el comportamiento agresivo se puede agrupar en 3 categorías. La ley del hielo. Nos quiere decir la ley del hielo? Esto nos quiere decir las expresiones de expresiones hostiles. ¿Qué nos quiere decir las expresiones hostiles? Expresiones de una venganza, o incluso expresiones de una revancha. En segundo, entorpecer el desempeño de las personas. Estas son obstrucciones. Y la franca agresión. Esto nos quiere decir ya muchos tipos de ataques, como violencia. Vamos a hablar algunos de los mecanismos de defensa para justificar las conductas agresivas. Primero tenemos el prejuicio de una atribución de hostilidad. Este prejuicio en ocasiones se utiliza para explicar por qué otro se comporta como lo hacen. Como podemos ver en la imagen, hay personas que su comportamiento está dañando a otro individuo. Como podemos ver, el siguiente prejuicio de potencia. Este prejuicio racionaliza el uso de la agresión para dominar a otros con una demostración de fuerza, control y temeridad. Esto nos quiere decir que hay personas que usan la potencia para dominar a otros. Como podemos ver en la imagen, su gerente ha tenido bastante potencia con su trabajador, ya que incluso lo ha dominado, por el cual está besando sus zapatos. Vemos el prejuicio de retribución. Este prejuicio de retribución, las personas agresivas piensan que cobrar venganza o retribución es más importante que preservar la relación. Hay personas que piensan eso. Tenemos otro prejuicio de la desacreditación del blanco. Este prejuicio nos dice que las personas agresivas consideran que aquellos a quienes han convertido o quieren convertir en blanco de agresiones son malos, inmortales o no dignos de confianza. Y el prejuicio de descuento social, esto nos dice que los individuos agresivos piensan que las costumbres sociales reflejan el libre albedrío y la oportunidad de satisfacer sus necesidades. Vamos a hablar del bullying. El bullying en el lugar de trabajo. Pero ante eso, vamos a mencionar cómo se define al bullying. El bullying en el lugar de trabajo, o también como conocido acoso laboral, se define como un comportamiento iterativo y persistente dirigido a uno o más individuos que incluyen un desequilibrio de poder y crean un ambiente de trabajo hostil. ¿Qué nos quiere decir un ambiente de trabajo hostil?
donde varias personas van a tener conflictos, ya sean enemigos o enemigas. Por lo general, el bullying implica el mal uso o el abuso del poder. El bullying toca todas las razas, religiones y géneros. Vamos a hablar de algunas características del bullying. El bullying nos da trastorno de ansiedad general, una depresión crónica, hasta el trastorno de estrés postraumático. Esto nos quiere decir el trastorno de ansiedad general se demuestra por ansiedad, la preocupación excesiva, alteraciones de sueño, jaquecas y hasta incluso puede llegar la aceleración del pulso. La depresión crónica se caracteriza por la falta de concentración, obsesión por los detalles en el trabajo, agotamiento y depresión diagnóstica. En el trastorno de estrés postraumático. ¿Esto qué nos quiere decir el trastorno de estrés postraumático? Después de la trauma, es decir, lo que recuerdan, que se caracteriza por ser que la persona tenga los nervios de punta, o que sea esta muy irreticable y permanente en guardia, ya sea atentado, pesadillas y visiones recurrentes del pasado, y ha sentido la necesidad de evitar los sentimientos o pensamientos que lo recuerdan los traumas por ser objetos del bullying. Vamos a hablar de los lineamientos gerenciales para atacar el bullying. Para atacar el bullying, primeramente debemos hablar con quién ejerce el bullying, ya que tendremos que decirle que no lo vuelva a hacer, si no va a ocasionar un ambiente hostil, ya que la persona incluso puede vengarse. Algunas personas nos advierten la conducta del bullying. A la misma vez, para atacar el bullying, debemos llevar un registro de las conductas cuando le hayan acosado laboralmente y analizar con el gerente el bullying de que ha sido objeto. Un tipo especial de bullying en el trabajo es el mobbing. El mobbing es la maquinación por parte de los compañeros de trabajo, los subordinados o los superiores, para obligar a alguien a abandonar el lugar de trabajo. Recurriendo a ello, los rumores, la imitación, la humillación, el descrédito y el aislamiento. Quienes ejercen el mobbing son las personas con muchos logros, las personas muy íntegras y con estándares éticos muy altos. Los resultados del mobbing: aumenta la rotación del personal, baja la moral del personal y disminuye la productividad, incluso aumenta el ausentismo en personas claves de la empresa. El acoso sexual. El acoso sexual es una de las muchas categorías que pueden ocurrir en el lugar de trabajo. El acoso sexual se refiere a insinuaciones sexuales no bienvenidas por parte del trabajador o trabajadora. El acoso sexual consiste en dos tipos de conductas prohibidas: el quid pro quo
Esto nos quiere decir pedir algo a cambio de algo. Como podemos ver ahí en la imagen, la señorita se está insinuando con el jefe del departamento de ventas para conseguir algo. Y otro tipo de conducta prohibida es el ambiente hostil. El acoso de ambiente hostil ocurre cuando un empleado está sujeto a comentarios de naturaleza sexual, material sexuales ofensivos o con el contacto mismo. Toda política de acoso, incluyendo al acoso sexual, debe contener primero una definición de qué es acoso, segundo tenemos un enunciado de prohibición del acoso, tercero una descripción del procedimiento de quejas dentro de la organización, cuarto una descripción de las medidas disciplinarias para el acoso, y 5. Un enunciado de protección contra las represalias. Vamos a hablar de la competencia para la diversidad, la política de Oxford respecto al acoso sexual. Esta política está comprometida a ofrecer un ambiente de trabajo sin discriminación. El empleado en esta empresa debe saber qué es el acoso sexual, qué medidas se debe tomar y cuál es la responsabilidad civil personal de quienes acosan. Según las leyes de California, definen al acoso por motivo de sexo como acoso sexual, acoso de género y acoso debido a embarazo. ¿Cómo detener el acoso sexual? Primero, pide al acosador que deje de comportarse así. Es muy fundamental para así este ya no lo vuelva a hacer. Segundo, denuncie el acoso sexual. Si este lo vuelve a intentar o lo vuelve a decir una vez más, denúncielo, ya sea a su gerente o a su jefe del departamento, ya que esto se realizará una investigación. La violencia en el lugar de trabajo. Esto es muy frecuente en muchas organizaciones, ya que hay una gran variedad de conductas que son consideradas formas de violencia en el lugar de trabajo. Algunas de ellas incluyen hasta el homicidio, violación, robo a mano armada, lesiones graves, golpes y ataques físicos. Vamos a hablar de algunos modelos de daño, ya que las agresiones es una línea recta que va desde el acoso y pasa por la agresión y la furia hasta la violencia física. Como podemos ver, vamos a mencionar de una manera acoso. El acoso es el primer nivel de comportamiento en la línea recta de la violencia. Este comportamiento puede o no provocar daño y malestar en el individuo. Es decir, un ejemplo, yo como estudiante lo puedo insinuar a una compañera, a ella lo puede hacer un daño o un malestar. Agresión.
Las conductas agresivas que provocan daños o malestar en otra persona o en la organización podrían incluir gritarle a un cliente, azotarle la puerta en la cara a una persona. Esto nos quiere decir que la misma persona, por la agresión que tiene, puede llegar a hacer mucho daño a otras personas, ya que los puede perjudicar al mismo compañero de trabajo. En tercer lugar tenemos lo que es la furia, la cual se manifiesta en conductas intensas, con frecuencia atemorizar a otros y que pueden resultar en daños físicos o emocionales para las personas o en daños materiales a sus bienes. Y por última etapa es la violencia física. Esta etapa representa la agresión física contra las personas o la destrucción violenta de la propiedad. Violencia física nos quiere decir cuando el empleado se va a las manos con alguien, a los golpes. Pero para esto hay señales de advertencia. Como podemos ver, la persona que incurre en violencia en el lugar de trabajo, los niveles de furia, hasta violencia física, con frecuencia envían señales de advertencia. Algunas de estas son el comportamiento violento y amenazante, es una advertencia de modelos de daños, incluso el comportamiento extraño, los problemas de desempeño, problemas interpersonales o también a punto de estallar. Agresión contra la organización. La agresión contra la organización se ha enfocado en 3 tipos de agresión en el lugar de trabajo, porque tienen repercusiones en los empleados o grupos de empleados. En ocasiones la persona que agrede a la organización es una forma de tomar represalias contra su gerente o los gerentes del nivel más alto. Pero hay otras formas de agresión contra la organización que podrían incluir el robo de equipo, suministros o dinero, dañar o destruir el equipo y las instalaciones, trabajar con más lentitud siempre que sea posible, hasta incluso no comunicar ideas para mejoras. Estas son algunas agresiones que se pueden incluir dentro de la organización. Bien, hasta esa parte ha sido su exposición de mi compañero Jonathan Rubio. Ahora sí, algunas conclusiones acerca de este capítulo número 7, que es el manejo del estrés en la organización. Se puede manejar por técnicas de relajación, conociendo a los estresores laborales y a los programas de bienestar para poder manejar el estrés. Otra conclusión, que las técnicas de relajación en el individuo para manejar el estrés son colocarse en una posición cómoda, relajar los músculos, cerrar los ojos, adoptar una actitud positiva ante los pensamientos que surjan. Las causas que ocasionan la agresión en el lugar de trabajo es entorpecer el desempeño de las personas y tener una mayor franca de agresión. Para atacar el bullying, hable directamente con quien lo ejerce y analice con su gerente el bullying del que haya sido objeto. Y también tenemos que las conductas prohibidas en el acoso sexual son el quid pro quo y el ambiente hostil. Bueno, hasta ahí hemos llegado con la exposición del capítulo 7. Muchas gracias, y gracias a aquellos que se toman la paciencia de ver nuestro tutorial en YouTube. Hasta luego.